gon' do this. Se dijo recién en la exposición de Valver, Roca fue presidente de la República de 1880 a 1886 y del 98 al 4, en un periodo de 30 años, como bien se señaló, que fueron posiblemente los de mayor crecimiento en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo educativo, en la República, y que sin duda esas sí que fueron 3 décadas ganadas en serio. Y creo que la figura de Roca, y especialmente para los tucumanos, es algo que nos debe servir para, de alguna manera, tratar de imitar. Y como señalaba hoy el artículo de la Gaceta de Rosendo, Roca fue un gran hacedor, teniendo un gran ideólogo, otro tucumano como Alberdi, y había que agregar un tercero como Nicolás Avellaneda. Yo creo que ese trío, si Tucumán alguna vez en la historia vuelve a repetirlo, bueno, creo que también va a cambiar la historia. Les voy a presentar en primer lugar al doctor Carlos Páez de la Torre, que todos ustedes conocen. Es tucumano, abogado, escritor, historiador, periodista, académico de número de la Academia Nacional de la Historia, autor de numerosos libros de historia y artículos periodísticos. Se desempeñó como jefe de editoriales del diario La Gaceta, donde todos los días tenemos el gusto de leer publicaciones sobre temas históricos, y recibió importantes premios por su labor: el Premio Nacional de Itela, el Círculo de Prensa de Buenos Aires, el Premio Santa Clara de Asís, el Premio Conex 1997, entre otros. Y nuestro invitado especial, el doctor Rosendo Fraga, si bien no es tucumano, sé que tiene sangre tucumana, tiene una abuela tucumana. Y es uno de los analistas políticos, como todos sabemos, más destacados del país. Es periodista, historiador, especialista en temas militares, miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales. Actualmente es director del Centro de Estudios de Nueva Mayoría y colaborador permanente de los diarios La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, La Voz del Interior, entre otros. Bueno, les doy la palabra entonces a Carlos y empezamos a referirnos al gran presidente Roca. Bueno, salvo que uno quiera ser muy imprudente, ¿no? La intervención en un panel no puede superar los 20 minutos. Es lo que hoy me corresponde y cuidaré de ceñirme a tan saludable norma, al menos así lo he calculado, espero no pasar. Aunque esta disposición, como es lógico, estreche totalmente el tema, porque todos sabemos que puestos a hablar de Roca, muchísimo más tiempo demandaría destacar lo que significa esta formidable figura de la historia argentina. Me propongo entonces hacer primero una rápida semblanza biográfica, como para saber de qué hablamos, y tocar luego lo que creo menos conocido, que es la vinculación del prócer con Tucumán y con los tucumanos. Julio Argentino Roca nació en Tucumán el 17 de julio de 1843, hijo del coronel José II Roca y de doña Agustina Paz. En cuanto al lugar del alumbramiento, se discute si ocurrió en la casa familiar de la hoy calle San Martín al 600 o en la finca de los Roca en el Colmenar. Estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay, que era la mejor educación de esa época, donde también despuntó su resuelta vocación de militar. En 1859 se incorporó como alférez al ejército de la Confederación y peleó en la batalla de Cepeda. Volvió luego al colegio y lo dejó en 1861 para actuar siempre del lado de los confederados en la batalla de Pavón. Después de participar en acciones contra el Chacho Peñalosa en La Rioja, en Córdoba y en San Luis, en 1866 marchó al frente de la Guerra del Paraguay. Allí vería morir a su padre y a 2 de sus hermanos, en esa campaña donde luchó heroicamente, recibiendo ascensos y condecoraciones sucesivos en Estero Bellaco, Tuyutí, Yataití Corá, Boquerón y en el sangriento asalto de Curupaití. Luego en 1869 marchó al norte, que amenazaban las montoneras de Felipe Varela. Fue en esa época que estuvo un tiempo largo por última vez acá en Tucumán. Durante 1 año y meses acampó aquí en esta ciudad al frente de su regimiento, que era el 6 de Infantería de Línea. Corrió en 1871 cuando fue destinado a las luchas contra López Jordán. Se destacó entonces en Ñaembé, donde fue ascendido a coronel sobre el campo de batalla tras tomar a la bayoneta las baterías enemigas.
En 1874, al ocurrir la revolución mitrista contra el gobierno nacional, Roca derrotó al jefe rebelde José Miguel Arredondo en la batalla de Santa Rosa, lo que le valió el ascenso a general. Ya por entonces tenía nombradía nacional. Luego fue comandante general de fronteras en San Luis y Mendoza. Era la época de la lucha contra los malones indígenas que devastaban las poblaciones. Roca era partidario de avanzar directamente sobre los reductos de la Pampa. Ese criterio era opuesto al del ministro de la Guerra, Adolfo Alsina, quien preconizaba la estrategia de zanjas y trincheras. En 1878 murió Alsina y Avellaneda designó a Roca ministro de Guerra. Tuvo entonces oportunidad de aplicar su idea en la lucha contra el indio. Así organizó y condujo personalmente en 1879 la campaña del desierto, que terminó con el problema e hizo efectiva la soberanía nacional sobre las 15.000 leguas de territorio. En 1880 su candidatura a presidente de la Nación suscitó la revolución porteñista del gobernador Carlos Tejedor, que luego de sofocada, a un costo de 2.500 muertos, permitió solucionar la urticante cuestión de la capital de la República, federalizando la ciudad de Buenos Aires. Roca asumió la presidencia de la Nación en el 80 y la desempeñó hasta completar su periodo en el 86. Luego fue senador nacional por la capital en 1888-90 y presidente de la Alta Cámara. Tras la Revolución del 90 y la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, ocupó el Ministerio del Interior de la presidencia Pellegrini. Su provincia de Tucumán lo eligió senador nacional 2 veces, en 1892-93 y en 1895-98. Como presidente de la Cámara por enfermedad del doctor José Evaristo Uriburu, fue presidente interino de la República desde octubre del 95 hasta febrero del 96. En 1898 fue elegido por segunda vez presidente de la Nación para un periodo que terminó en 1904. Se retiró entonces de la vida cívica. Solo aceptó en 1912 una breve misión al Brasil. Roca no conoció la vejez ni la enfermedad. Tras una brevísima dolencia, murió en Buenos Aires hace un siglo, el 19 de octubre de 1914. Como la mayoría de los grandes tucumanos, pienso en Juan Bautista Alberdi, en Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca estuvo ausente de Tucumán la mayor parte de su vida. Tal vez eso lo dotó de la visión global que marcaría su memorable acción de gobernante. Pero esto no impidió que guardase a la tierra natal la más entrañable afección y que la apoyara en las más diversas circunstancias. Dijimos que en el 69 su función militar lo lleva a pasar una larga temporada acá. Por esa época había muchos que pensaban que el general Ignacio Rivas podía ser gobernador de Tucumán. Roca criticó con ironía esa posibilidad. Es interesante su carta al doctor Miguel M. Núñez. Esto creo que es el fuerte de nuestros comprovincianos, decía. Buscar generales valientes para gobernadores como si fuese negocio de batalla la administración de una provincia. Ustedes que andan a la busca de generales que solo han visto medio día para colocarlos de gobernadores, parece que creen que el gobierno es un palenque donde deben poner un matón para que nadie se presente en la arena a decirle estos ojos son míos. Otras cartas escritas en Tucumán prefieren olvidarse de los trajines políticos para disfrutar del regreso al suelo de origen. A su hermano Ataliba le escribe desde Tucumán el 19 de noviembre de 1869 al regreso de una visita oficial a los departamentos del sur. Nuestra provincia, dice Roca, es una maravilla sin igual, tal vez en todo el continente americano. He quedado encantado de mi paseo. No hay pluma que pueda describir la belleza de nuestros campos cubiertos de eterno verdor, decorados de cientos de ríos y arroyos, de nuestros espesísimos bosques, donde descuellan gigantes el pacará, la tipa, el cedro, el clásico laurel e infinitos otros reyes de estas selvas, a cuya sombra crecen el tilo, el aromático árbol de Venus, el mirto que llamamos el arrayán, el pintoresco ceibo, el mato, el chalchal y multitud de otros árboles y arbustos que forman como un pueblo de una monarquía cuyo soberano es el cedro. Agrega a esto las producciones de todos los climas y convendrás conmigo que Tucumán es un paraíso donde la vida se desliza en medio de la belleza de una naturaleza pródiga. Aquí no hay pobre, no hay miseria. El que no vive en la abundancia es porque es algún solemnísimo haragán o algún estúpido. Aquí todo el mundo hace fortuna. Pasa el tiempo. Cuando tras su victoria en Santa Rosa gana las charreteras de general, Roca ganó todos sus grados en el campo de batalla, absolutamente todos. Escribe a su hermana Agustina a Tucumán desde San Juan, diciembre de ese año.
La campaña ha sido dura, pero el éxito más completo ha coronado nuestros esfuerzos, teniendo tú un hermano general a los 31 años de edad. Si vieses cómo me ha recibido este pueblo, 10.000 almas se agrupaban a mi paso, las flores y las coronas no cabían en el carruaje descubierto en que hice mi entrada. Cuando en 1880 surge la candidatura presidencial de Roca, todo el interior del país, incluyendo Tucumán por cierto, lo apoya con el mismo entusiasmo que a la de su antecesora Avellaneda. Era lógico. Roca creía, como su comprovinciano, que la pujanza de la economía ganadera porteña debía ser equilibrada por una poderosa expansión industrial y comercial de las provincias. Como Avellaneda, que había traído el ferrocarril desde Córdoba hasta Tucumán, Roca estaba dispuesto a prolongarlo, como lo hizo, y a facilitar, como también lo hizo, la expansión de los rieles en otras direcciones. Que ferrocarril es igual a progreso constituye un axioma de hierro en aquellos tiempos. Conceptuaré como la mayor gloria de mi gobierno, dijo al asumir, si dentro de 3 años conseguimos saludar con el silbato de la locomotora los pueblos de San Juan y Mendoza, región de la vid y del olivo, Salta, Jujuy y Tucumán, la región del café, del azúcar y demás productos tropicales, dejando de par en par abiertas las puertas al comercio de Bolivia, que nos traerá los metales de sus ricas e inagotables minas. Desde su presidencia, Roca se ocupó resueltamente de Tucumán. Pero las medidas presidenciales que nos favorecieron no fueron puntuales y provincianas, entre comillas, sino enmarcadas dentro de un programa económico general que buscaba el desarrollo de todo el país. Así es como debe obrar un presidente. De otra manera, estaría actuando como un localista de miras estrechas que aprovecha su cargo en la Casa Rosada para quedar bien con los coterráneos. Roca favoreció a Tucumán por medio de las sucursales del Banco Nacional, instaladas en las provincias. Esas sucursales significaron atender la más urgente necesidad de los productores, que era el crédito. Y crédito se dieron en gran cantidad a los agricultores cañeros y a la industria de Tucumán. En su mensaje de 1884, el presidente hacía notar que ese banco era una de las palancas más poderosas del sorprendente desarrollo del comercio y la industria de los pueblos del interior. En esta Cámara se sientan vinicultores y azucareros de Mendoza, Santiago, Salta y Tucumán, ganaderos de Córdoba y agricultores de Santa Fe y Entre Ríos. Ellos pueden atestiguar si el Banco Nacional, tan sabiamente ordenado por nuestra Constitución, ha respondido a los fines que tuvieron en vista los constituyentes. No debe olvidarse, en el mismo orden de ideas, que a fines de su primer periodo presidencial en el 86, Roca inauguró otro ente financiero estatal, el Banco Hipotecario Nacional. Poco después empezaron a abrirse sucursales de ese banco en las principales ciudades del interior, Tucumán entre ellas. Tendría por ese medio un activo papel de respaldo a la expansión de las industrias regionales. Evidentemente, algo que no se ha establecido con la contundencia necesaria es la magnitud del apoyo que recibió la industria azucarera. Entre 1880 y el 86 se instalaron en Tucumán los ingenios La Providencia, La Invernada, Santa Bárbara, San Miguel, Santa Lucía, Bellavista, Azucarera Argentina, El Colmenar, Caspinchango, El Manantial, San Felipe de las Vegas y San Vicente. De la mayoría de ellos no sobrevive ya ni siquiera una chimenea. Pero nadie ignora lo que significaron en cuanto a llevar las posibilidades de la industria instalada por el obispo Colombre en el 21 y puesta en carrera por el ferrocarril en el 76, hacia la dimensión que habría de alcanzar dentro del cuadro productivo de la Argentina. La formación de estos ingenios estuvo facilitada, repetimos, en gran medida por las líneas de crédito del Banco Nacional y las explícitas reglamentaciones que la presidencia Roca estableció acerca de esos créditos. Esta circunstancia justifica y explica el fervoroso apoyo que la actividad azucarera dio al presidente en los 6 años de su primer mandato y que reiteraría en los otros 6 del segundo. Esto es evidentemente un aspecto que creo significativo de la relación de Roca con la provincia de Tucumán. Agreguemos que en 1881 ordena reparaciones en nuestra casa histórica. En su segunda presidencia tomará sobre este punto medidas definitivas. En 1882 nombra ministro argentino en Chile a nuestro ilustre comprovinciano Juan Bautista Alberdi, quien declina el honor por la quebrantada salud, y 2 años más tarde promulga la ley que le acuerda una pensión vitalicia. Además, le rendirá con digno homenaje en el 86 con la ley que destina 10.000 pesos a la edición de las obras completas del célebre publicista. Cuando ese mismo año reglamenta la ley 1782 sobre publicación de las actas históricas de nuestras asambleas, encomienda esa misión a otro tucumano distinguido, el doctor Vladislao Frías, ex ministro de Sarmiento y ex gobernador de la provincia,
y de esa designación saldrá el célebre libro Trabajos legislativos de las primeras asambleas constituyentes argentinas, obra de consulta siempre para quienes investigan esos años. Cuando se trata de cubrir las vocalías de las cámaras nacionales de apelación, en 1881, 2 tucumanos figuran entre los 6 designados, los doctores Salustiano J. Zavalía y Filemón Pose. Otro tucumano importante, don Wenceslao Pose, es nombrado el 28 de diciembre del 80 miembro de la Comisión Nacional de las Obras de Salubridad que preside Eduardo White. En 1883 hace un claro en sus ocupaciones para visitar la provincia natal. Él es el segundo presidente que lo hacía, el primero había sido Avellaneda 7 años antes. El gobernador Benjamín Paz, con sus ministros, se trasladaron a darle la bienvenida en la estación San Felipe. Ya venía siendo objeto de demostraciones de afecto en todo el trayecto. Se alojó en la casa de don Vicente Gallo, en la calle 24 de septiembre al 500, y permaneció en la ciudad del 8 al 17 de noviembre. Una de las visitas que realizó fue al ingenio Esperanza de don Wenceslao Pose, donde se le ofreció un gran banquete. Además, en su homenaje, y a pesar de estar fuera de la época de zafra, se pusieron en marcha las máquinas del ingenio y se molió caña. Así pudo apreciar Roca prácticamente los adelantos que se habían operado en materia de fabricación de azúcar y de alcohol desde la última vez que estuvo entre nosotros. Otra visita que realiza en esos días a la Sociedad Sarmiento, a la flamante Sociedad Sarmiento. El hecho de que se diera tiempo para acudir allí 2 veces demuestra la simpatía que dispensaba a la institución. No era raro. Un hombre culto como Roca, que respetaba la inteligencia y valoraba la actividad intelectual, no podía sino ver con beneplácito que sus comprovincianos se aglutinaran para cultivar el espíritu. Por eso es que, como lo recuerda José Fierro, Roca hizo una importante donación de libros como ciudadano particular a la Sarmiento, además de obtener del Congreso un subsidio especial para ella. Dije que Roca era un hombre culto, era un hombre que tenía muchísima cultura, como se nota en sus cartas, lo cual es explicable. Había recibido la mejor educación que se daba en la Argentina en su tiempo, que era del Colegio del Uruguay. Además, él leía. Cuando Grusac va a conocerlo a Roca, Carlos Pellegrini le dice en una carta, háblele de libros, dice, es lo que le interesa. Poco antes de esa visita había entregado a su tierra natal un obsequio importante, nada menos que la primera estatua que conoció Tucumán. En agosto telegrafió al gobernador Benjamín Paz diciéndole que había hecho fundir en bronce en el Parque de Artillería una estatua del general Belgrano modelada por Francisco Caferata. La destino para el pueblo de Tucumán y me será grato enviársela pronto a usted con el pedestal correspondiente para que sea colocada en la ciudadela donde el ejército argentino ganó una de las batallas más gloriosas de la independencia, expresó en un telegrama. En esa época no existía ninguna estatua en nuestra ciudad. En cuanto a la ubicación, luego Roca cambió de idea y pidió que se la colocara en la Plaza de Independencia, cosa que fue autorizada por ley. Razonaba: las estatuas que sirven para mantener vivo en la memoria de los pueblos el recuerdo de los grandes hombres, incitando al ejemplo, deben siempre levantarse en los parajes más públicos y más concurridos. La estatua finalmente se inauguró el 25 de mayo del 84 y estuvo allí 20 años para ser reemplazada por la Libertad de Lola Mora y colocada en un lugar acaso más adecuado como es la actual Plaza Belgrano, próxima al campo de batalla donde Belgrano se adjudicó la resonante victoria de septiembre del 12. Dijimos que en 1886 termina su primera presidencia y lo sucede Miguel Juárez Celma. Descontento porque en Tucumán gobernaba la oposición, da visto bueno a un golpe armado que en junio de 1887 derroca al gobernador Juan Pose. En una carta muy precisa dirigida a Juárez Celma, de quien pronto se apartará, el 24 de junio, Roca desaprueba lo ocurrido en Tucumán. Tales hechos nos hacen mucho mal, dice, afirmando que no quiero emitir juicio sobre este asunto en que aparecen comprometidos viejos y queridos amigos. En 1895, senador nacional por Tucumán entonces, hace otra visita a esta ciudad al volver de Rosario de la Frontera. Se aloja en el Hotel Nacional, que en la calle San Martín frente a la plaza, lo recibe un grupo encabezado por el gobernador Benjamín Arao y su inseparable amigo, el teniente coronel Lucas Córdoba. Se queda 3 días y en su última jornada el general Roca visita el ingenio San Pablo de sus grandes amigos los Nugués. Allí se conservan todavía junto al chalet las palmeras que Roca les regaló para engalanar el parque. Al asumir la segunda presidencia en el 98, coloca en su gabinete a un tucumano, el doctor Marco Avellaneda,
quien había tenido eficaz desempeño como interventor federal en la provincia de Buenos Aires. Y al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designa a otro comprovinciano ilustre, el doctor Benjamín Paz. En esta segunda presidencia, Roca toma varias medidas que importan a Tucumán. Entre ellas, marco como significativa la aprobación del convenio para solucionar con los acreedores europeos la deuda externa de la provincia alegremente contraída por la administración juarista del 87 al 90, la ley del alcohol y la construcción del templete para proteger la Casa de la Independencia, edificio que se demuele totalmente salvo el Salón de la Jura. A Roca le toca despedir el siglo XIX. Declara feriado el último día de esa centuria, en la cual dice: Dios ha colmado a la Argentina de beneficios tales como la emancipación política, la organización del país sobre bases más liberales, la posesión real de sus vastos dominios territoriales, la prosperidad económica, la paz interna y la cultura intelectual y moral. Ordena enarbolar la bandera en todas las fortalezas y buques de guerra, así como en los edificios públicos nacionales. Salvas de 101 cañonazos se dispararán a la salida y puesta del sol del 31 de diciembre de 1900. En mayo de 1904 lee al Congreso su último mensaje, que vale la pena atenderlo. La nación argentina, dice, crece y se desarrolla, y su grandeza futura no es ya la aspiración vaga e incierta del patriotismo, sino que toma todos los perfiles de la realidad. Hemos pasado el periodo difícil de los sacrificios impuestos por nuestra seguridad y por la expansión económica del país. No hay una sola región de la República, por apartada que sea, en la cual no se haya inaugurado o esté en vía de inauguración una escuela, un ferrocarril, un camino, un puente, una línea telegráfica, un cuartel, un hospital. En todas las ciudades importantes hay costosas obras sanitarias. Hemos alumbrado nuestras costas y balizado nuestros ríos a fin de que se pueda navegar en ellos. Con cierta nostalgia dice al final: puedo afirmar que todas mis energías han estado al servicio del país. En mi ánimo solo ha pesado el bien público y la dignidad del gobierno. Volveré dentro de poco a la vida privada con la conciencia tranquila. Una larga influencia es siempre perniciosa en las democracias. Debido al concurso de mis colaboradores y de los conciudadanos que me han sostenido en los momentos difíciles, hemos contribuido al afianzamiento de las instituciones, a consolidar la paz interna y externa y a robustecer el poder federal. Sin esto no hubiéramos salido de la anarquía en que vivimos hasta hacer de esta ciudad la capital de la República. Sea que atenerme respecto del juicio de los contemporáneos, y esperaré sin inquietud el juicio de la historia, más tolerante con las flaquezas a que están sujetos los hombres públicos de todos los países y de todos los tiempos. Poco antes de dejar el mando, dice en una carta al ministro Emilio Civit: en Buenos Aires lo esperan pequeñas cosas desagradables, pero en la vida pública hay que edificar con una mano y defenderse con la otra. Es la eterna historia. Quien no quiera que lo ataquen, que se meta a fraile. El 12 de octubre de 1904 entrega la presidencia al doctor Manuel Quintana. Los años empiezan a deslizarse, más tristes, a pesar de los honores y de las condecoraciones. En 1908 se retira del ejército luego de esa carrera de medio siglo. Hace un viaje a Europa que ocupa los últimos meses del 9 y casi todo 1910. En 1912 cumplirá su misión de embajador extraordinario en el Brasil. Hablando de la esplendorosa naturaleza de Río de Janeiro, escribe a Clemente Onelli: cuando penetro en sus bosques me acuerdo de Tucumán, y esto es para mí el mayor encanto. Es de llamar la atención cómo en este país de selvas se respetan y se veneran los árboles. Algunos están casi en medio de la calle sin que nadie los ultraje. No haya autoridad que se atreva a echarles abajo so pretexto de estética. Se llama La Larga su magnífica estancia, donde muchas veces lo visitan tucumanos como Julio López Mañán o Silvano Bores. Un día de 1913 se olvida allí un paquete que debía llevar a Buenos Aires. Su administrador, Gumersindo, se lo hace llegar en el próximo tren. Roca le escribe entonces a Gumersindo: tienes razón, cuando uno va para viejo se le olvidan muchas cosas. No importa, sobre todo cuando los olvidos se pueden reparar enseguida como usted lo ha hecho. Llegó esta mañana el mate olvidado y la canasta con golosinas de Tucumán que me viene de Perillas. Pasado mañana cumplo 70 años. Es buen trecho de permanecer sobre la tierra, y cuando quiera puede venir la muerte sin encontrarme en pecado ni remordimiento. Tenemos que morir como todo lo creado,
¿Qué hacerle? Solo Dios es eterno. El 11 de enero de 1914 le toca despedir los restos de su íntimo amigo, el coronel Artemio Gramajo. Pronuncia entonces un tocante discurso del que copio algunos párrafos. Son reveladores de cómo sabía sentir la amistad del general Roca. Los testigos aseguran que acaso por primera vez vieron asomar las lágrimas a sus ojos. Y ya se sabe que quien es capaz de querer realmente a un amigo tiene una parte de bella generosidad en el corazón. Afirmó Roca que Gramajo amó la vida y la supo llevar dignamente, sin temer nunca la muerte, que más de una vez vio muy de cerca. Su bondad de corazón, su ecuanimidad, su supremo don de gentes, solo eran comparables con su amor a la patria y con su bravura de soldado. Tenía amigos en todos los rincones del país, en todos los campos, en todos los gremios y en todas las esferas sociales. Decir, viene Gramajo, era anunciar la llegada del buen humor, la alegría, la suma discreción y la más fina sensibilidad. Nadie se sentía incómodo a su lado y parecía como de blanda cera que se amoldaba a todos los caracteres sin perder su personalidad. No dejó ni supo provocar un solo encono y en todas partes demostraba su presencia, las más vivas simpatías y los más sinceros afectos. Y en los tramos finales rendía melancólico homenaje a su propia generación. Gramajo desaparece, decía Roca, como van desapareciendo sucesivamente, arrancando un ay de dolor en toda la República, los de una generación que ha vivido entre el fragor de guerras, tumultos y revoluciones sin fin, imagen del caos, haciendo, amasando, dándonos forma de pueblo civilizado, sirviendo según su capacidad, ya con brillo extraordinario o modestos trabajadores de la obra común. Porque no todos no son menos meritorios, porque no todos han de ser faros o jefes de columna, o las dos cosas a la vez, como aquellos que han constituido luchando con una mano en la espada o en la pluma y la otra en el arado, la nación actual, así como la vemos hoy, en plena paz, próspera, libre y en marcha abierta y franca hacia el perfeccionamiento de sus instituciones, sin guerras civiles e internacionales, sin montoneras, sin indios, sin pronunciamiento ni asalto de cuartel, rica y en plena posesión de su vasto territorio. Exactamente 8 meses después de decir adiós a su amigo y camarada Gramajo, la muerte vino a visitar a Julio Argentino Roca en Buenos Aires el 19 de octubre de 1914 tras una brevísima enfermedad. 7 años antes, el 12 de junio de 1907, había dirigido a don Lucas Córdoba, su entrañable amigo de Tucumán, una carta donde declaraba siempre vivo su cariño al suelo donde nació. No puedes imaginarte, Lucas, le decía, cuán grandes son mis deseos de visitar nuestra bella y fecunda provincia después de tantos años de ausencia. Sé además, como tú dices, que Tucumán es una buena madre que me recibiría con cariño. No pierdo, sin embargo, la esperanza de realizar bien pronto y antes de que tú y yo nos muramos, mi anhelo eterno de visitar, despacio y sin etiquetas sociales, la tierra querida que no se olvida nunca, como aquellos que han tenido una madre dulce y hermosa. En 1943 se evocó el centenario del nacimiento del general. Ese año, en una impresionante ceremonia en la rotonda de ingreso a nuestro parque 9 de julio, por la avenida Benjamín Arauz, se inauguró el monumento a Julio Argentino Roca, adjudicado al escultor Ángel Ibarra García en el concurso nacional de proyectos. Nadie sospechaba que a partir de 1962 el magnífico conjunto sería víctima de reiterados traslados y de increíbles parcelamientos. Ese proceso de desnaturalización y de falta de respeto por una obra de arte lo dejó reducido a la sola figura del general que se alza ahora en la rotonda de las avenidas Gobernador del Campo y Soldati, sin toda la construcción y los relieves en bronce que poseía. Llevaba inscripta ese monumento aquella magnífica sentencia de Leopoldo Lugones que creo adecuada para cerrar estas insuficientes palabras. Fue 2 veces presidente de la República, mandó en jefe sus ejércitos, completó su dominio territorial por las armas, lo aseguró en el derecho y dándole todavía prosperidad, orden, paz y justicia, mereció con ello el título de constructor de la nación entre los grandes que así venera la patria. Muchas gracias. Se han dicho muchas cosas, así que voy a tratar de no cansarlos y complementar un poco lo que ya he dicho, con una visión de Roca, yo diría, desde la actualidad.
El Museo Roca no va a participar en ningún homenaje al centenario de Roca, porque tiene la orden del Ministerio de Cultura de no hacerlo. El Museo Histórico Nacional, que tiene su auditorio ambientado con Roca, con ese cuadro de De la Valle, la llegada de Roca al Río Negro, el cuadro original, y otro cuadro también de la conquista del desierto, ha recibido la orden de no facilitar su auditorio para ningún homenaje a Roca en el centenario. Ningún director de Museo Nacional ha aceptado participar en un panel de homenaje a Roca, porque tiene la orden del Ministerio de Cultura de la Nación de no participar en ningún homenaje a Roca. El Ejército Argentino no va a participar en ningún homenaje a Roca en su centenario, porque tiene la orden del Ministerio de Defensa de no participar, ¿no es cierto? Me extendería, y algún contacto que he tenido con el gobierno de Tucumán me han dicho que ellos tampoco van a participar en ningún homenaje a Roca. Aunque Roca ha sido el gran constructor del Estado Nacional, el presidente que gobernó más tiempo en la Argentina, ¿no es cierto? Y es tucumano, ¿no es cierto? Todo esto que voy relatando tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo que el representante de la Fundación Neumann dijo en sus palabras. Cuando la historia se transforma en un instrumento del Estado para la acción política. Bueno, podría ir un poquito más atrás. La presidenta decidió sustituir a Roca por Eva Perón en el billete de 100 pesos. Se lo hizo por razones técnicas, se ha demorado han tenido que seguir ¿no es cierto?, imprimiendo de billete de Roca. El Estado ha creado un instituto de revisionismo, que es un instituto estatal con fondo del Estado estatal, que ha reescrito, ¿no es cierto?, o está reescribiendo la historia, y en esa reescritura de la historia diríamos que Roca es, como decía el otro día conversando con Natalio Botana, la bestia negra en esta reescritura de ¿no es cierto?, de la historia. Todo esto tiene un contexto político-ideológico. Si el kirchnerismo ha adoptado dos ideas del marxismo gramsciano que son clave para entenderlo. La primera dice: el que domina la cultura domina la política. Es decir, la clave para dominar la política está en dominar la cultura. Y dice, segunda premisa central, el que impone su interpretación de la historia domina el futuro. Quien impone su interpretación de la historia domina el futuro. El que domina la cultura, ¿no es cierto?, domina la política. En realidad una interpretación de la historia es un punto clave, ¿no es cierto?, de una cultura, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Uno revisa para atrás y cuando cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, al ferrocarril del sur le pone Roca. Si no hay un conflicto de Roca con el peronismo. Cuando se cumplió el cincuentenario, ¿no es cierto?, de la muerte de Roca, en 1964, un gran presidente radical, el presidente Illa, firma el decreto estableciendo la Comisión Nacional de Homenaje a Roca, aunque Irigoyen había sido un gran adversario de Roca. Fíjense, Perón al ferrocarril del sur le pone Roca porque Roca es el jefe de Estado, ¿no es cierto?, que ocupa la Patagonia, ¿no es cierto?, y a un presidente radical, aunque Irigoyen, ¿no es cierto?, había sido adversario de Roca, firma el decreto en 1964, creando la Comisión Nacional de Homenaje a Roca. Es decir, se reconocía, ¿no es cierto?, que era una figura histórica con sus logros, y más allá de la controversia política, el peronismo y ahora el radicalismo reconoció la necesidad de conmemorar a Roca. Muy diferente lo que pasa hoy con el centenario de Roca. Esto tiene que ver con esta idea, digamos, central, ¿no? El que domina la cultura domina la política, el que impone su interpretación de la historia
¿no es cierto?, domina el futuro. En la historiografía marxista, Roca siempre fue asumido como el constructor del Estado, y la historia marxista siempre, ¿no es cierto?, le daba esta faz positiva y cuestionaba que Roca construyera el Estado para ponerlo al servicio de las élites. En la interpretación, llamémosle, de la izquierda nacional, por ejemplo, Abelardo Ramos, Roca siempre, sí, en todos sus libros, era una versión atenuada de la línea nacional, o una valoración positiva. En la versión de Jauretche, digamos, nacionalismo popular, de Roca, como por ejemplo en su libro Ejército y Política, hace también una valoración muy positiva de Roca, porque en esta interpretación lo ve como la figura central que termina significando el triunfo del interior sobre Buenos Aires, ¿no es cierto?, de esta perspectiva. Sin embargo, ¿no es cierto?, sin embargo, en esta etapa política hay una, ¿no es cierto?, se ha seleccionado a Roca, a diferencia, ¿no es cierto?, quizás en parte es porque yo creo que el kirchnerismo ha terminado adoptando no la interpretación marxista, ni la de la izquierda nacional, ni la del nacionalismo popular de la historia, sino que ha terminado adoptando una interpretación anarquista de la historia, aunque esto pueda, por ejemplo, la de Osvaldo Bayer como historiador. Claro, si yo tomo la interpretación anarquista de la historia, no cabe duda que Roca es la bestia negra, por la misma cuestión que es el constructor del Estado, ¿no es cierto?, del Estado nacional. En todo esto, digamos, no es, digamos, yo mencioné el billete de Roca, pero la presidenta también anunció este año la sustitución de Sarmiento, en el billete de 50 pesos, por las Malvinas del Gaucho Rivero, y el 20 de junio anunció la modificación del billete de Belgrano para poner Juana Zurduy compartiendo con Belgrano ese billete. Es decir, el billete tiene un papel, digamos, muy significativo en la construcción simbólica. Entonces, acá estoy reconstruyendo. Miremos los billetes, que a veces es interesante. El billete de 2 pesos no hay que ocuparse porque ya ha quedado por la inflación. ¿No es cierto? Que por la inflación ha quedado. El de 5, San Martín queda. El de 100, Belgrano cambia. Entonces se pone Juana Zurduy en una visión donde queda Belgrano de un lado y Juana Zurduy de otra. El de 20 queda, porque es Rosas y la batalla de la vuelta obligado. El de 50 se cambia, lo saco a Sarmiento, y el de 100 se cambia, lo saco a Roca. Es decir, esto uno, digamos, yo entiendo muchas veces en la política no se le asigna la importancia. Estoy reconstruyendo una interpretación de la historia, a través de lo, ¿no es cierto?, de lo simbólico. Yo creo que en Roca además hay, yo siempre digo, es decir, Roca fue el gran constructor del sistema educativo nacional. Es decir, el que lleva a los hechos el proyecto de Sarmiento es Roca. Fíjense que la ley 1420, la ley de educación, ¿no es cierto?, obligatoria, gratuita y laica, tan reivindicado por todos los sectores, porque quizás es una de las leyes donde uno encuentra más consenso. Miren, el 90% de la gente informada cree que es una ley de Sarmiento, es una ley de Roca. 1884, sancionada en la primera presidencia de Roca, que este año se cumplieron 130 años, ¿no es cierto?, de la sanción de la ley 1420. Es decir, el que concreta el sistema educativo, en realidad, es Roca. Sarmiento fue un gran propagandista, fue presidente, pero en los 6 años de presidencia de Sarmiento no es que no hizo cosas por la educación, pero no llegó a la sanción de la ley 1420. Sí, la preocupación de Roca por la educación, ¿no es cierto?, es clarísima, es decir, en la construcción. Asume la presidencia, como se dijo recién, ¿no es cierto?, en el año 1880. Antes de finalizar el año, crea el Consejo Nacional de Educación, que fue el órgano que manejó la educación privada durante más de un siglo en la Argentina. Y pone al frente del Consejo Nacional de Educación a Sarmiento, el expresidente. Y Avellaneda, el presidente anterior, lo nombra rector de la Universidad de Buenos Aires. Fíjense la mentalidad de una dirigencia donde los 2 presidentes anteriores,
Uno va a hacerse cargo de la Universidad de Buenos Aires y el otro de la educación privada. Los dos presidentes, y ambos asumen el cargo con mucho gusto porque es una misión que hay que cumplir. Avellaneda pasó de presidente a rector de la Universidad de Buenos Aires, y Sarmiento, ¿no es cierto?, que había sido presidente, después director del Consejo Nacional, presidente del Consejo Nacional de Educación. Y Roca, ¿qué es lo que hace? Es decir, a las dos figuras políticas centrales pone uno a cargo de la educación superior y otro a cargo de la educación primaria. En 1884, ¿no es cierto?, la ley 1420, que estructura el sistema educativo argentino, ¿no es cierto? Cuando uno pone las estadísticas, cuando esta ley, ¿no es cierto?, se sanciona, estaba alfabetizado el 21% de la población argentina. Para el centenario estaba alfabetizado el 73% de la población argentina. Y esto había sido consecuencia en gran medida de ese instrumento. Acá, ¿no es cierto?, en la exposición económica vimos, ¿no es cierto?, las curvas, ¿no es cierto?, del crecimiento, la economía, etc. Si ponemos la curva educativa, cantidad de escuelas, cantidad de alumnos, escuelas, alumnos y docentes, los dos mayores saltos educativos se dieron en las dos presidencias de Roca. El mayor aumento cuantitativo de docentes, escuelas y alumnos se dieron en las dos presidencias, Roca. Es más, el salto cuantitativo fue más grande en la primera presidencia de Roca que en la de Sarmiento, aunque esto pueda... ¿cierto? Es decir, Roca, ante todo, fue, yo digo, gran constructor del Estado Nacional, fue un gran hacedor. Fue el hacedor del modelo de Alberdi, ¿no es cierto?, que como dijo recién Paz de la Torre, Roca presidente hace editar las obras completas de Alberdi. Pero en realidad Roca también fue el hacedor del proyecto educativo de Sarmiento, con la ley, ¿no es cierto? También como presidente, aunque Sarmiento no es cierto, hace publicar las obras completas de Sarmiento, los 27 tomos de las obras completas de Alberdi y los 52 tomos de las obras completas, ¿no es cierto?, de Sarmiento. El Instituto de Revisionismo Histórico hace una construcción, y la presidenta en su discurso, muchas lo he mencionado, es San Martín, con Moreno, ¿no es cierto?, y Castelli, salta a Rosas, a veces retoma Irigoyen, a veces no retoma Irigoyen, Perón, bueno. Esto de las conmemoraciones son muy, digamos, es interesante como modelo de acción cultural. Este año el centenario de Roca, que es el 19 de octubre, es absolutamente ignorado por todo lo que es el Estado. Absolutamente ignorado. El ejército, los museos, la provincia, todo. Pero fíjense que el 9 de agosto tuvimos el centenario de una figura muy importante, que fue Roque Sáenz Peña. Una figura del régimen conservador que hace la transición o la bisagra entre el régimen conservador de la participación electoral restringida a la participación plena. Y por el centenario de Sáenz Peña, ¿no es cierto?, que es una figura indiscutida en el punto de vista político, ¿no?, el Estado argentino no hizo ninguna conmemoración. Tuvimos el bicentenario de Alberdi y el bicentenario de Sarmiento. El bicentenario de Sarmiento en 1811, ¿no es cierto?, es decir, que fue en 2011, el de Sarmiento, ¿no es cierto?, en 2011, y el de Alberdi el año antes, ¿no? Y bueno, el Estado Nacional en ambos bicentenarios no hizo nada. A nivel provincial, San Juan, porque Gioja es muy sarmientino, hizo algunas cosas, pero a nivel provincial, no proyectando a nivel nacional para no entrar en conflicto con el gobierno, ¿no es cierto?, con el gobierno nacional. Por eso cuando uno baja la picardía política, el 11 de septiembre de este año, el Día del Maestro, que es el día que muere Sarmiento, Massa visitó San Juan y se fue a la casa de Sarmiento, donde nació Sarmiento, que es un cierto museo, a rendirle homenaje a Sarmiento. Gioja dijo: le pido a Massa que no haga política con Sarmiento. No sé si digamos en este punto. Cuando uno empieza a recopilar todo esto, tiene, ¿no es cierto?, una serie de cosas. Pero bajamos, ¿no es cierto?, a un punto. ¿Cuál es, yo diría, el gran estigma que ya ha planteado respecto a Roca en la reinterpretación de la historia? Genocida.
vayamos al punto más, genocida. Roca, es más, muchas veces se lo vincula, Roca hizo el primer genocidio. Después de los 70 fue el segundo genocidio. ¿Correcto? Cuidado que esto está escrito, publicado, en discurso, ¿no es cierto? Este es el punto. Bueno, más para entrar en el tema del genocidio de Roca, bueno, se refieren a la campaña del Río Negro de 1879. El avance de la frontera, siendo Avellaneda presidente, Roca ministro de guerra, el avance de la frontera hasta el Río Negro, que es lo que tiene lugar en la presidencia de Avellaneda. Genocidio. Bueno, en esta campaña sí, murieron 1.200 indios, como llamaba de Lanza en esa época, sobre una población que eran 10.000. Ahora, esto, es decir, y había, ¿no es cierto?, el 26%, para ser preciso, de la fuerza de Roca eran indígenas. Indígenas que habían aceptado, llamémosle así, la jurisdicción del Estado Nacional. Ahora, el Instituto del Revisionismo reivindica a Rosas, que en 1833 hace una campaña contra los indios, al sur de la provincia de Buenos Aires, una campaña que no tenía como Roca el sentido de ocupar el territorio, sino que era una campaña punitiva, y mata a 3.600 indios. Y nadie en el Instituto del Revisionismo dice que Rosas es un genocida, porque mata a 3.600 indios, que es 3 veces más. Es más, en 1841 la legislatura bonaerense lo declara a Rosas benemérito de la patria y le da un premio por haber matado 40.000 indios. Esta cifra es absolutamente falsa, la cifra real son 3.600. Pero le pone 40.000 la legislatura de Buenos Aires porque en ese momento una forma de enaltecerlo a Rosas era agrandarle la cantidad, 40.000. Y la legislatura, con voto de la totalidad de los legisladores de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno hace esta comparación, ¿no es cierto?, del genocidio de Roca, y en el otro lado, una interpretación donde Rosas es un caudillo de la causa nacional, etcétera, etcétera, uno observa la arbitrariedad, ¿no es cierto?, con la cual he manejado, ¿no es cierto?, este tipo de cuestiones. Sobre todo lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, yo creo que hay que agregar, bueno, lo de la cuestión educativa es fundamental. Vuelvo a ti, el hacedor del sistema educativo nacional fue Roca. Sarmiento fue su ideólogo, su propagandista. En esas insisto, el Consejo Nacional de Educación lo crea Roca para dirigir la educación primaria y lo pone a Sarmiento, quien es el primer, ¿no es cierto?, presidente del Consejo Nacional de Educación. La idea de la ocupación del territorio, como se vio en el mapa que se presentó, es decir, como ministro de guerra de Avellaneda, diríamos que lo ocupado era el 40% del actual territorio continental. En la campaña de Roca, como ministro de guerra, ¿no es cierto?, de Avellaneda, ahí se ocupa un 12% más, 13% más. Pero en la primera presidencia de Roca se ocupa la otra mitad. Y acá hay un punto que yo creo que es importante a lo mejor marcar respecto a la mentalidad que tenía el territorio para Roca. Roca no tenía una mentalidad económica en la ocupación del territorio, tenía una mentalidad de soberanía y de futuro. ¿Cuál era la gran discusión que tenía Roca con Alsina, su predecesor en el Ministerio de Guerra? El tema de la zanja. Y muchos interpretan la zanja como una estrategia militar. En realidad, la zanja de Alsina no era una estrategia militar. La zanja de Alsina era un concepto económico. Se ocupa lo que se explota. Lo que no se va a explotar, no hay que gastar dinero en ocuparlo. Es decir, vamos a ir ocupando el territorio que puede ser explotado económicamente. No tiene sentido ocupar lo que no se va a explotar. Es decir, la campaña del Río Negro hay una coincidencia entre ocupación territorial y explotación económica. Pero cuando Roca es presidente y ocupa la Patagonia, no hay ningún sentido económico inmediato en la ocupación de la Patagonia. Es más, no era una empresa rentable económicamente la ocupación de la Patagonia entre 1881 y 1883. Era una empresa que tenía que ver y llegar hasta Tierra del Fuego como se llega, no tenía, era, como hoy diríamos, a lo mejor decir, en visión de corto plazo, era un gasto público de no
productivo inmediatamente. Nadie podía saber en ese momento que en 1909 se iba a descubrir, por ejemplo, petróleo en Comodoro Rivadavia, en este punto. Como mismo, la ocupación de Formosa, Chaco, Misiones, ¿no es cierto?, en el norte tampoco tenía un sentido económico. Y para Roca tenía más la mentalidad, ¿no es cierto?, que en gran medida tuvo la dirigencia estadounidense, hay que ocupar el territorio con visión de futuro. Y yo creo que una de las medidas de Roca en su segundo gobierno, que muchas veces se olvida, es que el primer país que declara su soberanía en la Antártida y ocupa la Antártida como Estado en 1903 es la República Argentina, en la segunda presidencia de Roca. Yo estoy convencido, esto no es el momento para discutirlo, la Antártida va a tener un papel tremendamente importante desde mediados del siglo XXI, como ya está pasando con el Ártico. La ocupación de la Antártida no tiene nada que ver con un interés de explotación económica inmediata, tenía que ver con una idea de soberanía, tenía que ver con una idea de extensión, ¿no es cierto?, de la nación, como ese tipo de idea de por qué los estadounidenses le compraron Alaska a los rusos. Es decir, en ese momento, bueno, era esta, ¿no es cierto?, mentalidad. El territorio tiene que ver, ¿no? Y esto hoy es una visión de, digamos, en una etapa donde los recursos naturales han vuelto a ser un gran activo de la economía mundial, el territorio, ¿no es cierto?, tiene una valorización. Esta es una idea que yo creo que es absolutamente central en la cabeza, ahora que no la tenían otros dirigentes, ¿no es cierto?, en ese momento. Hay otra idea central, yo creo que también, que es la idea de evitar la guerra. Es decir, Roca era un convencido de que Argentina tenía que evitar las guerras externas y como presidente pone, ¿no es cierto?, todo su esfuerzo en ese sentido. Porque la verdad que la Argentina estuvo al borde de la guerra con Chile en las dos presidencias de Roca. Y la acción de Roca fue la decisiva, ¿no es cierto?, para evitar la guerra, ¿no es cierto?, la guerra con Chile. Hay un primer momento donde Avellaneda y Roca juegan un papel muy importante a principios de 1879, cuando Chile entra en guerra contra Perú y Bolivia. Y hay un estado de opinión muy fuerte en la Argentina pro-guerra, ¿no es cierto?, en el sentido de que, mire, en ese momento todavía el PBI Argentina y Chile eran prácticamente 1-1. Estamos hablando, ¿no es cierto?, 1879. Y hay una presión muy fuerte para decir, mire, vayamos a la guerra, este es el momento de terminar con el peligro chileno, estar en guerra con Perú y con Bolivia, nosotros entramos. Y ahí es Avellaneda, y en gran medida asesorado por Roca, que era su ministro de guerra, dice, mira, no, el interés nacional no está en ir a la guerra, el interés nacional está en ocupar la Patagonia. Es decir, el tratado con Chile, que dice que la Patagonia es argentina, es el de 1881, ya Roca presidente. La guerra del Pacífico fue entre 1879 y 1883. Es decir, el tratado con Chile se firma en medio de la guerra del Pacífico y Roca llega al Río Negro cuando la guerra tenía 6 meses de iniciada, ¿no? Esto, la opción de decir, miren, no nos metamos en la guerra, aprovechemos esta situación para ocupar, ¿no es cierto?, nuestro propio territorio, que objetivamente era un tema de conflicto con Chile. Esto, muchas veces en los manuales de enseñanza chilena se dice, ¿no es cierto?, bueno, Argentina aprovechó la guerra y nos ocupó el territorio. La realidad es otra, en mi visión de la historiografía argentina. Hay una gran discusión en Chile en los años 1870. ¿Cuál es el futuro de Chile? ¿El sur o el norte? Predominó la idea de que el futuro de Chile era el norte, que estaba el salitre, que estaba el guano, que ese era el futuro económico de Chile. Que la Patagonia, como había dicho Darwin, gran autoridad científica de la época, no tenía valor económico, que era inexplotable porque no tenía condiciones para la vida humana. Por eso había mucha reticencia y no interés en ocupar. Ellos toman una opción estratégica. El futuro es el salitre, está en el norte. Eso es lo que vale. Por eso van a la guerra. Es decir, ellos renuncian en realidad con la decisión estratégica de ir al norte, ¿no es cierto?, a la Patagonia. Claro, cuando en 1903 los alemanes empiezan con el salitre sintético, la opción estratégica de Chile, y cuando en 1909 se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia, ay, ¿no es cierto?
Pero esta idea, Roca asume su segunda presidencia, inicia y en gran medida el peligro de guerra con Chile, fue una de las razones por las cuales Roca llegó a la presidencia, porque el liderazgo de Roca es un liderazgo que, él decía, mira, el político no tiene que pretender generar los acontecimientos, el político tiene que navegar con los acontecimientos, una visión muy realista de la política, ¿no? Es decir, y digo esto, ¿no es cierto?, en el sentido de que, bueno, Roca asume la segunda presidencia e inmediatamente, 12 de octubre, en enero, está en 1890 en el Estrecho de Magallanes, entrevistándose con el presidente chileno. Primera entrevista en la historia del presidente de Argentina y Chile. Junio de 1900, está en Río de Janeiro, con el presidente brasileño. Primera entrevista de los presidentes, ¿no es cierto?, de Argentina y Chile. Este tema, ¿no es cierto?, de la paz fue un tema central. Hay un hecho histórico, ¿no? Es decir, que al primer año de la muerte de Roca, 1915, el 19 de octubre de 1915, el general Riccieri, que había sido uno de sus ministros de guerra en la segunda presidencia, ¿no es cierto?, en su discurso de homenaje a Roca, ¿no es cierto?, dice, mire, el discurso, yo voy a contar hoy, dice, algo que no sabe nadie, dice. Pero creo que hoy lo tengo que decir, el primer año de la muerte de Roca, dice. La Nochebuena de 1901, que fue un hecho histórico, yo fui a la casa del presidente Roca y le llevé la orden para que me firmara la orden de movilización militar contra Chile. En esa época el que movilizaba primero era el que ganaba, y Riccieri venía muy influido por la guerra franco-prusiana, porque él había estado en Europa 20 años, entonces si movilizamos primero, ganamos. Fírmeme esta orden de movilización, y llega a las 9 de la noche, y durante 3 horas, entre las 21 y las 24, está Riccieri tratando de convencer a Roca que le firme la orden de movilización, ¿cierto? Y bueno, están discutiendo, le siguen conversando, y al cabo de las 3 horas Roca dice, mire, usted tiene razón, yo le firmo esa orden de movilización y la guerra la ganamos, pero sabe una cosa, después de ganar la guerra no va a haber más paz en el sur, en América del Sur, le decía, porque la secuela de esta victoria, y fíjese que todavía seguimos con el tema de la guerra del Pacífico, con la salida de Bolivia en este momento, y dio espacio a una gestión, ¿no es cierto?, diplomática. Y esto creo que es un punto. Bueno, agregaría que en la política exterior, porque con Roca pasa lo siguiente, bueno, cuando asumió, ¿no es cierto?, su primera presidencia, general a los 31, presidente a los 37, ¿no? O sea, que los dos presidentes más jóvenes de la historia fueron los dos tucumanos, Avellaneda y Roca, 36 y 37 años, ¿no es cierto? Entonces, Roca hace un gabinete, una vez saqué la cuenta, el presidente tenía 37, el gabinete en promedio tenía 54, ¿no? Siempre, como conversábamos recién, ¿no?, a las edades de esta época uno tiene que sumarles 15 años. Si uno la quiere proyectar a hoy, hay que sumarle 15 años para decir que hace un gabinete de 54. Hace un gabinete de gente que equilibre su juventud. En la segunda presidencia hace exactamente lo contrario. Llega a la presidencia un hombre de 54 años, como hoy dijéramos un hombre de 70. ¿No? Hay que sumarle 15 para hacer el cálculo en este momento. Y hace exactamente lo contrario. Nombra un gabinete con gente mucho más joven, gente que ronda los 40 años. E incluso en ese gabinete nombra 2 hijos de inmigrantes italianos. Riccieri en guerra y Mañasco en justicia e instrucción pública, que era educación, para ya incorporar, ¿no es cierto?, estas nuevas realidades que se estaban gestando en materia, ¿no es cierto?, en materia de inmigración. Estoy hablando, ¿cuánto? ¿5 minutos más tengo? Bueno, 5 minutos y ya termino, entonces. Porque yo creo que, y voy a terminar con este tema, los manuales de enseñanza en secundario. Para mí los manuales de enseñanza en secundario juegan un papel tremendamente importante en la formación, y uno mismo lo ve, no hay cosas que quedan. Yo este año, con motivo del centenario de Roca, los he revisado a todos los que están en uso, los 5 o 6 más importantes. Me encuentro con lo siguiente.
ahora los manuales son hechos normalmente por un equipo, los manuales de historia, media son 4, 5, 6 profesores de secundario que se reúnen y se hace un equipo. Hay una sola mención de Roca, son digamos unas 200 páginas en los manuales de enseñanza de secundario. Normalmente es una página donde se dice que el presidente Avellaneda, ¿no es cierto?, hace la campaña al desierto, ¿no es cierto? Y bueno, Roca es el ministro de guerra que lo ocupa. Ninguno de los manuales habla de genocidio, porque nadie, ¿no es cierto?, que sea un historiador profesional puede reconocer eso. Hay críticas que puede de otra manera, ¿no es cierto? Es la única. No hay una sola mención a que Roca fue presidente de los manuales de enseñanza de historia del secundario, aunque Roca fue el presidente que gobernó más años en la Argentina. Una sola mención como ministro de guerra. Cuando uno toma la parte de Irigoyen, Perón, cada uno tiene unas 8 o 10 páginas sobre un manual de 200. Es decir, no hay ni una sola mención a que Roca haya sido presidente. Entonces se desarrolla el proceso y puede aparecer la ley 1420 y puede hacer la doctrina Drago en política exterior y no hay ninguna posibilidad de atribución de esos hechos a una gestión, ¿cierto?, de esta perspectiva. Es decir, a veces se discute, ¿no?, en la enseñanza de la historia si lo importante es la figura o el proceso, ¿no? A veces la historia hay que enseñarla a través de la biografía o la historia hay que estudiarla a través del proceso. Bueno, cuando se entra, por ejemplo, en Irigoyen y Perón, hay una personalización de la historia. Cuando estamos en el periodo de Roca, nunca se dice que Roca es presidente, que ha sido presidente. Sí se analizan hechos, procesos, fenómenos, ¿no es cierto?, del momento, pero no hay posibilidad de conectar, por ejemplo, a la ley 1420 de educación, ¿no es cierto?, con Roca, no hay posibilidad de conectar eso. Acá hay, sí, yo diría una tergiversación porque es oculta, digamos, ¿no es cierto?, no se plantea. Entonces yo creo que realmente Roca, ¿no es cierto?, hacía un periodista amigo el otro día, Seferino Reato, en un programa de televisión siempre iba y le preguntan quién fue el mejor presidente, y él dijo Roca. Causó un impacto, ¿no es cierto?, que un periodista contemporáneo diga el mejor presidente, ¿no es cierto?, ha sido Roca, digamos, casi parece una provocación, ¿no es cierto?, en este momento que alguien diga, ¿no es cierto?, que alguien diga eso. Pero en gran medida, cuando uno revisa los 12 años de la presidencia, de las dos presidencias, yo siempre digo, mire, hay un Roca político y un Roca estadista. El Roca político, a ver, simplifiquemos la historia política. Roca es la figura central de lo que fue el conservadorismo político, como Irigoyen fue la figura central del radicalismo y como Perón fue del peronismo. Es decir, en realidad han sido los tres líderes políticos, ¿no es cierto?, más importantes, y cada uno fue la figura central que articuló las tres fuerzas políticas que han ido gobernando, ¿no es cierto?, la Argentina. Este es el Roca discutible. El Roca líder político es el Roca que yo puedo discutir como puedo discutir el Irigoyen líder político o el Perón líder político. Y esta es la discusión que se puede tener, ¿no? Es decir, yo puedo discutir en esto. Pero lo que para mí es indiscutible es el papel de Roca como estadista, ¿no es cierto? El Roca político, ¿no es cierto?, lo puedo discutir y algunos dirán no, el sistema político, ¿no es cierto? Pero yo acá, para el sistema político, voy a plantear lo siguiente, ¿cierto? Roca en 1902 sanciona la reforma electoral, que la toma del modelo inglés, elección por circunscripción con voto voluntario, porque Roca era admirador del modelo británico de ir al voto universal gradualmente. Por eso el primer diputado socialista electo en América Latina es Alfredo Palacio, por la circunscripción de La Boca, por esa ley. Hay una reacción fuerte del sistema conservador que apenas Roca deja la presidencia, derogan la ley. Inclusive, ¿no es cierto?, cuanto contemporáneo de Roca, ¿no es cierto?, de estos últimos años, que también relataba recién Paz de la Torre, ¿no es cierto?, cuando iba a ver, bueno, ya estaba sancionada la ley Sáenz Peña, y entonces
Le decían, general, se vienen los radicales, ¿qué hacemos? Roca dice, mire, le dice, si gobiernan bien, mejor. Y si gobiernan mal, perderán las elecciones. No sé si es una actitud muy realista, ¿no es cierto? Además, a Richeri, que era su ministro de guerra, en el momento le dice, en ese momento, mire, le dice acá, probablemente pueda ganar Irigoyen, estamos en 1914. Y Roca le dice, mire Richeri, acérquese a Irigoyen, ¿no es cierto? Como diciendo, mire Richeri, acérquese a Irigoyen, le dice, bueno, pero este es el Roca político discutible, ¿no es cierto? Lo que yo creo que no se puede discutir es los logros y el papel de Roca como constructor del Estado y el Roca estadista. Bueno, muchas gracias. We gon' do this.